Amigos de Secretos de Historias, esto es algo que nadie se esperaba. ¿Cómo puede alguien traicionar de una manera tan cruel, tan despiadada? Es increíble. Miriam Hernández, esa mujer fuerte, valiente, que ha inspirado a tantos con su historia de lucha y superación, ha sido víctima de una de las traiciones más brutales que hemos visto en el mundo del espectáculo. Imagínate entregar todo tu amor, tu confianza, construir una vida con la persona que creías tu compañero incondicional, y un día, de la peor manera posible, descubrir que todo era una mentira. Sí, porque lo que su esposo hizo no fue un simple error, fue una traición que la dejó totalmente destrozada. Y lo peor de todo, la forma en que lo descubrió, fue escalofriante. Hoy en Secretos de Historias vamos a revelar todos los detalles de esta historia llena de dolor, engaño y una verdad que Miriam jamás imaginó enfrentar. Les advierto, lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Pero antes, quiero pedirles algo muy importante. Denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí les traemos las historias más impactantes que nadie se atreve a contar. Y si creen que esta historia debe conocerse, compártanla con sus amigos para que más personas sepan lo que realmente pasó con Miriam Hernández y la despiadada traición que sufrió. Prepárense, porque esta historia apenas comienza. Desde el primer momento en que Miriam Hernández habló de su esposo, lo hizo con una sonrisa. Para ella, él no era solo su compañero de vida, sino su refugio, su fuerza, la persona con la que podía ser completamente ella misma. Juntos construyeron una historia de amor que muchos admiraban, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, como en toda historia demasiado perfecta, había algo que nadie veía, algo oscuro, algo que estaba a punto de destruir todo lo que Miriam había construido con tanto amor y entrega. Desde fuera, todo parecía normal. Miriam y su esposo se mostraban como una pareja sólida, estable, llena de complicidad. Eran el tipo de pareja que la gente miraba con admiración, pensando, ellos sí que tienen una relación verdadera. Pero lo que nadie imaginaba es que, detrás de las sonrisas y las apariciones públicas, se escondía una verdad aterradora. Miriam, con su luz y su fortaleza, creía que el amor lo podía todo. En cada entrevista, en cada aparición, hablaba de la importancia de confiar, de caminar juntos sin miedo. Pero la confianza es un arma de doble filo, y su esposo, el hombre que le juró lealtad, la estaba utilizando en su contra. Las primeras señales fueron imperceptibles. Pequeños cambios en su actitud, ausencias inexplicables, mensajes que llegaban a su teléfono a altas horas de la noche. Pero Miriam no quería ver lo evidente. No porque fuera ingenua, sino porque cuando amas de verdad, te niegas a creer que la persona en la que confías es capaz de apuñalarte por la espalda. Los amigos cercanos comenzaron a notar algo extraño. Su esposo ya no era el mismo. Había una frialdad en su mirada, una desconexión en su trato con Miriam. Ya no la miraba como antes, ya no tenía esas palabras dulces que solían derretir su corazón. Algo estaba pasando, algo que Miriam no quería enfrentar. Y entonces, un día, la duda se instaló en su pecho como un puñal. Fue una simple conversación, una pregunta inocente a su esposo sobre dónde había estado la noche anterior. Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. Pero en sus ojos, en su forma de moverse, en ese nerviosismo que trató de ocultar, Miriam sintió un escalofrío. Algo no cuadraba. A partir de ese momento, todo cambió. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se convirtió en pistas evidentes. Las salidas inesperadas, las excusas torpes, el teléfono que siempre estaba boca abajo. El hombre que una vez le juró amor eterno ahora era un extraño. Y lo peor de todo, ella sabía, en el fondo, que algo estaba terriblemente mal. Pero aún no estaba lista para descubrir la verdad. Miriam quiso aferrarse a la idea de que todo era una fase, que el amor que los unía era más fuerte que cualquier sombra. Pero la realidad es cruel, y tarde o temprano, las mentiras caen por su propio peso. La traición estaba ahí, acechando en la oscuridad. Solo era cuestión de tiempo antes de que Miriam abriera los ojos y se diera cuenta de que el amor que creyó eterno, era solo una ilusión. Y lo peor estaba por venir. El amor tiene una extraña forma de nublar la realidad. Cuando amas de verdad, cuando entregas tu corazón sin reservas, te vuelves ciego a las señales que, para cualquiera, serían evidentes.
Y eso fue exactamente lo que le pasó a Miriam Fernández. Todo empezó con detalles mínimos, casi imperceptibles. Pequeñas actitudes de su esposo que, en otro contexto, podrían haber pasado desapercibidas. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, estaban ahí, gritándole la verdad en la cara. Al principio, eran solo excusas inocentes. Tengo mucho trabajo, voy a llegar tarde, no escuché tu mensaje. Frases comunes, respuestas normales que cualquier persona podría dar en un mal día. Pero esos malos días comenzaron a volverse más frecuentes. Las excusas ya no eran ocasionales, sino parte de una rutina. Miriam, fiel a su naturaleza, no quiso pensar mal. No era una mujer desconfiada, nunca lo había sido. Creía en el amor, en la lealtad, en la honestidad. Pero algo dentro de ella empezó a sentirse inquieto. Había una sensación extraña, un presentimiento que no la dejaba en paz. Las noches comenzaron a ser más largas. Su esposo ya no dormía a su lado con la misma tranquilidad de antes. Se despertaba a medianoche, revisaba su teléfono en silencio, se levantaba de la cama con cualquier excusa absurda. Al principio, Miriam no le dio importancia. Pero poco a poco, esos hábitos se convirtieron en un patrón. Había algo en su mirada que la inquietaba. Ya no la miraba igual. Antes, cuando hablaban, él la veía a los ojos, con esa calidez que la hacía sentir segura. Ahora, su mirada esquivaba la suya. Era como si no quisiera que ella viera dentro de su alma. Luego, comenzaron los cambios en su forma de vestir. Siempre había sido un hombre de hábitos, sencillo, sin mayores pretensiones. Pero de un momento a otro, empezó a arreglarse más, a preocuparse por su apariencia de una manera inusual. Nuevas camisas, perfume diferente, cortes de cabello más frecuentes. Miriam intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Tal vez solo quiere sentirse mejor consigo mismo, se decía. Pero algo dentro de ella sabía que no era así. Era un cambio demasiado repentino, demasiado extraño. Entonces vino lo peor, las mentiras mal disfrazadas. Una noche, Miriam notó que su esposo había llegado con una camisa diferente a la que llevaba por la mañana. Algo tan simple, tan pequeño, pero que en ese momento la hizo estremecerse. ¿Y esa camisa?, le preguntó, intentando sonar casual. Él tardó un segundo en responder. Apenas un segundo, pero fue suficiente para que su instinto gritara. Ah, es que tuve una reunión importante y se me derramó café en la otra. Tuve que comprarme esta rápido. Su tono era despreocupado, casi relajado. Pero en sus ojos había algo que Miriam no había visto antes. Esa fue la primera mentira evidente. Y aunque Miriam quiso dejarla pasar, aunque intentó convencerse de que no había motivo para dudar, en su interior, algo se rompió ese día. Porque cuando la confianza empieza a tambalearse, ya nada vuelve a ser igual. Los mensajes extraños también se hicieron frecuentes. A altas horas de la noche, el teléfono de su esposo vibraba con insistencia. Cuando Miriam preguntaba quién le escribía, él respondía con rapidez. Es del trabajo, nada importante. Pero su forma de aferrarse al celular, de no dejarlo ni un segundo sobre la mesa, de revisarlo a escondidas, decía lo contrario. Miriam empezó a notar que las conversaciones entre ellos ya no fluían como antes. Había silencios incómodos, respuestas cortantes, una distancia que parecía crecer cada día más. Y lo más aterrador, había una sensación de que él ya no estaba presente, aunque estuviera físicamente a su lado. Cada vez que Miriam intentaba hablar de sus sospechas, su esposo la tranquilizaba con palabras dulces. Le decía que estaba paranoica, que todo estaba bien, que se estaba imaginando cosas. Y Miriam le creyó, porque cuando amas, quieres creer. Pero la verdad ya estaba ahí, acechándola en la oscuridad. Faltaba poco, muy poco, para que todo explotara de la peor manera posible. El día en que Miriam Hernández descubrió la verdad, sintió que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. No fue un rumor, no fue una simple sospecha, fue una revelación brutal que le arrancó el alma en 1000 pedazos. Había pasado semanas, tal vez meses, ignorando las señales, justificando lo injustificable, diciéndose a sí misma que todo estaba en su cabeza. Pero el destino, cruel e implacable, tenía otros planes. La verdad estaba a punto de explotar en su cara, de la forma más despiadada posible. Aquel día, Miriam sintió un escalofrío en la piel.
Había algo extraño en el aire, una sensación de pesadez que no podía explicar. Su esposo había salido temprano, como siempre, con una excusa cualquiera. Pero esta vez, ella no se quedó esperando, no se quedó de brazos cruzados. Algo dentro de su pecho le decía que debía actuar. Tomó su teléfono y, sin pensarlo dos veces, revisó la ubicación compartida de su esposo. Una opción que pocas veces usaba, porque confiaba en él. Pero esta vez, su corazón latía con fuerza mientras sus dedos temblorosos navegaban en la pantalla. Lo que vio la dejó sin aliento. Él no estaba donde había dicho. No estaba en su oficina, no estaba en una reunión, estaba en un lugar que jamás imaginó. Un sitio que, en ese momento, le pareció la peor traición. Miriam sintió un nudo en la garganta. Podía hacer dos cosas: quedarse en casa, esperando su regreso con otra mentira ensayada, o enfrentar la verdad con sus propios ojos. Eligió lo segundo. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, salió de casa y condujo hasta la dirección exacta donde su esposo se encontraba. Cada kilómetro recorrido era una puñalada en el alma, cada semáforo en rojo le daba un segundo más para respirar antes de enfrentarse a lo inevitable. Cuando llegó, su estómago se revolvió. Allí estaba su auto, estacionado frente a un pequeño y discreto departamento. Un lugar que Miriam jamás había visto, un sitio que escondía el secreto más oscuro de su matrimonio. Bajó del coche con pasos vacilantes. Su mente le gritaba que se fuera, que no viera lo que estaba a punto de descubrir. Pero su corazón, roto y traicionado, exigía respuestas. Subió las escaleras. Su respiración era superficial, su cuerpo entero temblaba. Y entonces, cuando estuvo frente a la puerta, escuchó lo que jamás imaginó. La voz de su esposo. No estaba solo, y la risa de otra persona le perforó los oídos como un cuchillo afilado. En ese momento, todo encajó. Las noches de distancia, las excusas mal construidas, los cambios repentinos. Todo había llevado a esto. Miriam no necesitó abrir la puerta. No necesitó verlo con sus propios ojos, porque la traición ya la estaba asfixiando. Sintió las lágrimas arder en sus mejillas. Un grito ahogado en su garganta, una rabia que amenazaba con consumirla. Todo lo que había construido con amor, con entrega, con lealtad, había sido destrozado en un instante. Su mundo se derrumbó ese día. Y lo peor de todo, esa traición era solo el principio de algo mucho más doloroso. Miriam Hernández sintió que su alma se desgarraba en 1000 pedazos. Había visto, había escuchado, había sentido en lo más profundo de su ser la brutal traición que la vida le había puesto en el camino. Y aunque en ese momento solo quería desaparecer, no podía. El dolor era insoportable, era un nudo en la garganta, una daga en el pecho, una sensación de vacío que la consumía. Se encerró en su casa, con las luces apagadas, con el teléfono desconectado, llorando hasta quedarse sin aliento. Las noches se hicieron interminables. Dormir era imposible, porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su esposo, la risa de aquella otra persona, volvían a su mente como una tortura constante. Había amado con todo su ser, había dado su vida por ese amor, y ahora solo quedaban cenizas. Las preguntas la atormentaban. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento dejó de amarla? ¿Por qué nunca se dio cuenta? Pero, por más que buscara respuestas, lo único que encontraba era más sufrimiento. Los días pasaban y el mundo seguía su curso, pero Miriam se sentía atrapada en el mismo instante en que su corazón se rompió. El dolor la paralizaba, la hundía, la hacía dudar de todo, incluso de sí misma. Pero entonces, en medio del abismo, algo dentro de ella despertó. No podía seguir así, no podía dejarse destruir, porque la traición de él no definía su vida. Ella era mucho más que el amor que le habían arrebatado. Y fue ahí, en su peor momento, cuando decidió luchar. No por él, ni por lo que fue, sino por ella misma. Se levantó del suelo, se miró al espejo, vio sus ojos hinchados, su rostro cansado, pero también vio algo más. Una mujer fuerte, una mujer que había amado con sinceridad, una mujer que merecía algo mejor. Y con cada lágrima que dejó de caer, Miriam comenzó a reconstruirse. El dolor la consumió por días, semanas, quizás meses. Pero Miriam Hernández no era una mujer que se quedaba en el suelo. Las lágrimas secaron su rostro, pero dejaron en su alma algo más poderoso que el sufrimiento: determinación.
Sabía que no podía cambiar el pasado, que la traición ya estaba escrita en su historia. Pero sí podía decidir cómo escribir el siguiente capítulo de su vida. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Su venganza no sería con gritos ni con odio. Sería con éxito, con crecimiento, con su renacer. Mientras su esposo vivía su nueva historia sin remordimientos, Miriam comenzó a reconstruirse en silencio. Primero, se enfocó en sí misma. Volvió a los lugares que alguna vez disfrutó, retomó pasatiempos que había dejado de lado por él. Se miró en el espejo y dejó de verse como una mujer traicionada. Ahora se veía como una mujer libre. Después, decidió que no iba a perder nada de lo que había construido. Legalmente, tenía derechos, y los hizo valer. Su esposo jamás imaginó que Miriam actuaría con tanta inteligencia. Pensó que ella se derrumbaría, que imploraría por respuestas. Pero no, Miriam jugó sus cartas con frialdad, con estrategia, con la fuerza de una mujer que había aprendido la lección más dura de su vida. Y cuando él quiso reaccionar, ya era tarde. Miriam no solo recuperó lo que le pertenecía, sino que además, se fue con la cabeza en alto, sin una sola lágrima más que regalarle. El día en que finalmente cerró ese capítulo, Miriam respiró hondo y sonrió. No porque olvidara el dolor, sino porque entendió que cada herida la había hecho más fuerte. Se convirtió en una mujer nueva, más segura, más sabia, más libre. Mientras él seguía con su vida, creyendo que había ganado, Miriam estaba alcanzando algo mucho más grande, su propia felicidad, sin depender de nadie más. Porque al final, la mejor venganza no es el rencor, ni el odio. La mejor venganza es demostrar que puedes ser feliz sin la persona que te traicionó. Y Miriam, por fin, lo logró. Y así termina esta historia, una historia de traición, de dolor, pero sobre todo, de un renacer poderoso. Miriam Hernández nos enseñó que, aunque el amor puede rompernos, también puede hacernos más fuertes. Que no es el final el que define quiénes somos, sino cómo nos levantamos. Si te impactó esta historia, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal, Secretos de Historia. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio, drama y verdad. Nos vemos en el próximo video.